Estimados alumnos, el día de hoy vamos a tratar el tema de polígonos regulares. Primero vamos a recordar cuáles son los elementos del polígono regular. En este caso les presento un pentágono. Primero vamos a ubicar nosotros los vértices. Aquí están los vértices del pentágono. También podemos encontrar los ángulos interiores. Aquí tenemos un ángulo interior. No nos olvidemos la característica de los ángulos interiores de los polígonos regulares son de igual medida. También podemos observar los ángulos exteriores. Tenemos uno, si yo prolongo voy a obtener otro. Y así voy a obtener todos los ángulos exteriores. También observamos aquí el ángulo central de este polígono. Ahora, también nosotros vamos a poder encontrar lo que es la diagonal del polígono. Para ello vamos a unir dos vértices no consecutivos. Y también vamos a encontrar la diagonal media. Para ello voy a ubicar el punto medio de un lado, el punto medio de otro lado, y luego lo voy a unir con un segmento. Entonces, con ello hemos encontrado todos los elementos de dicho polígono, que lo voy a escribir al costado de la figura para que lo recordemos. Primero encontramos los lados. Después hemos pedido observar los vértices. También vimos los ángulos interiores. Luego conocimos a los ángulos exteriores. También observamos el ángulo central. Posteriormente vimos las diagonales. Y finalmente las diagonales medias. Ahora vamos a ver las propiedades de los polígonos. Tenemos una primera propiedad que nos dice número de diagonales trazadas de un solo vértice. ¿Cuál es la fórmula del número de diagonales trazadas de un solo vértice? La fórmula nos dice que es la siguiente. n-3. Esa es la fórmula. Veamos ahora un pequeño ejemplo. Entonces, calcule el número de diagonales de un vértice que puedo trazar en un hexágono. Reemplacemos nosotros en la fórmula. Y la fórmula nos dice que es n-3.
donde n es el número de lados, también puede ser el número de vértices, el número de ángulos interiores o el número de ángulos exteriores. Vemos que es un hexágono, por lo tanto n vale 6. Y 6 menos 3 es igual a 3. ¿Qué significa? Significa que en un hexágono podemos trazar 3 diagonales de un solo vértice. Vemos ahora el número total de diagonales. ¿Cuál es la fórmula? No olvidemos, la fórmula es la siguiente. Número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en un polígono de 9 lados? Entonces, de frente coloquemos nuestra fórmula para recordarla. Número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Reemplazando n como el número de lados, vamos a obtener que el número total de diagonales es 9 por 9 menos 3 es 6 sobre 2. De donde obtenemos el valor de 27. ¿Qué significa? Que en un polígono de 9 lados nosotros podemos trazar 27 diagonales. Pasamos a la propiedad del número total de diagonales medias. Está definida por la fórmula siguiente: número de diagonales medias, n por n menos 1 sobre 2. Entonces, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Vamos a ver para ello un ejemplo. Calcule el número total de diagonales medias que se pueden trazar en un triángulo. Siempre ubiquemos primero nuestra fórmula. Número de diagonales medias está definido por la fórmula n por n menos 1 sobre 2. En este caso estamos ante un triángulo y el triángulo tiene 3 lados. Por lo tanto, nos va a salir 3 menos 1 es 2 sobre 2. Y eso reduciendo es igual a 3. ¿Qué significa? Que en un triángulo nosotros podemos trazar 3 diagonales medias. Ahora veamos la fórmula de la medida de un ángulo interior. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, no nos olvidemos, la medida de un ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Veamos un ejemplo. Calcule la medida de un ángulo interior
en un octógono. Ubiquemos la fórmula. La medida de un ángulo interior vendría a ser igual a 180 por n menos 2 sobre n. No nos olvidemos que n es el número de lados, es el número de ángulos interiores, es el número de ángulos exteriores o es el número de vértices. En este caso estamos ante un octógono. Por lo tanto, n vale 8, nos va a salir 6 sobre 8. Primero vamos a multiplicar y nos va a salir 1080 sobre 8 y ese es igual a 135 grados. Quiere decir que en un octógono un ángulo interior mide 135 grados. Vamos ahora a la fórmula de la suma de ángulos internos, suma de ángulos interiores. Entonces, la fórmula de la suma de ángulos interiores, suma de ángulos interiores, es igual a 180 por n menos 2. Veamos el siguiente ejemplo. Calcule la suma de ángulos interiores en un decágono. Siempre ubiquemos primero la fórmula. La suma de ángulos interiores está definido por 180 por n menos 2. En este caso nos va a salir 180 por, recordemos que estamos ante un decágono y el decágono tiene 10 lados. 10 menos 2, 8. Efectuamos la multiplicación y nos sale 1440 grados. ¿Qué significa lo que hemos calculado? Que todo decágono tiene por suma de ángulos interiores 1440 grados. Pasemos ahora a la fórmula de la medida de un ángulo exterior. La fórmula de la medida de un ángulo exterior es igual a 360 sobre n. Veamos una pequeña aplicación. Sería la siguiente. Calcule la medida de un ángulo exterior de un cuadrilátero. En este caso, primero ubiquemos nuestra fórmula. Medida de un ángulo exterior, 360 sobre n. Pero en este caso estamos ante un cuadrilátero, en particular ante un cuadrado, ya que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Por lo tanto, vamos a colocar 360 sobre 4 y nos sale 90 grados. ¿Qué significa? Que un cuadrado tiene como medida de ángulo exterior 90 grados. Veamos ahora la fórmula de la suma de ángulos exteriores. En todo polígono regular se cumple que la suma de ángulos exteriores es igual a 360 grados de cualquier polígono regular. Entonces veamos esta aplicación.
calcule la medida de un ángulo exterior en un polígono de 11 lados. Entonces, ubiquemos nuestra fórmula. Suma de ángulos exteriores es 360. Entonces, estamos ante un polígono de 11 lados y vemos que no hay el valor de n. Y no es que nos hemos olvidado, sino que de frente la suma de ángulos exteriores del polígono de 11 lados es igual a 360 grados. Siempre se va a cumplir ello. Veamos ahora la fórmula de la medida de un ángulo central. Entonces, la medida de un ángulo central es igual a 360 sobre n. Si observamos bien y detenidamente, nos vamos a dar cuenta que la fórmula es la misma para la medida de un ángulo exterior. Por lo tanto, en todo polígono regular se cumple que la medida de un ángulo exterior es igual a la medida de su ángulo central. Veamos un pequeño ejemplo. Calcule la medida de un ángulo central en un triángulo. Primero ubiquemos nuestra fórmula. Medida de un ángulo central es igual a 360 sobre n. Reemplacemos en nuestro ejemplo y sería 360 sobre 3, de donde la medida del ángulo central en todo triángulo equilátero es 120 grados. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que involucren a una o más fórmulas de los polígonos regulares estudiados anteriormente. Tenemos el ejercicio número 1. Nos dice, ¿cuántos lados tiene el polígono en el cual la suma de sus ángulos interiores con la suma de sus ángulos exteriores es 900? La suma de ángulos interiores está definido como 180 por n menos 2. Y a ello le voy a sumar la medida de sus ángulos exteriores, que es 360, de donde vamos a obtener 900. Lo que vamos a hacer es resolver esa expresión. 180 por n menos 2, el 360 que está sumando va a pasar restando al siguiente miembro, de donde vamos a obtener 540. Ahora el 180 que está multiplicando va a pasar dividiendo, de donde 540 entre 180 es 3. Finalmente el 2 que está restando pasa sumando, de donde n es igual a 5. Entonces, ¿en qué polígono se cumplen las condiciones del ejercicio? En un pentágono. Veamos ahora un segundo ejercicio. Nos dice calcule la suma de ángulos internos de un polígono que tiene 27 diagonales. ¿Cuál es la fórmula del número total de diagonales? Es n por n menos 3 sobre 2, y eso es igual a 27. Entonces, n por n menos 3, eso vale 54. Quiere decir entonces que nosotros al 54 le vamos a dar la forma de la primera expresión.
En vez de colocar 54, yo puedo colocar 6 por 9. ¿No es cierto? 6 por 9. Y finalmente n por n menos 3 lo puedo escribir como 9 menos 3. Si nosotros igualamos, nos vamos a dar cuenta que n vale 9. Ahora, nos están pidiendo la suma de ángulos internos de un polígono que tiene 9 lados. Y eso lo vamos a hacer a continuación. La fórmula es S es igual a 180 por n menos 2, pero n vale 9. 9 menos 2. S es igual a 180 por 7. S es igual a 1260 grados. Esa es la suma de los ángulos interiores de un polígono que tiene 27 diagonales. Hagamos un último ejercicio. En este caso nos dice, calcule el número total de diagonales medias de un polígono en el cual la suma de sus ángulos interiores es 1080. Entonces, recordemos la fórmula. La fórmula es suma de ángulos interiores 180 por n menos 2 y ese es igual a 1080. Entonces el 180 que está multiplicando pasa dividiendo y nos resulta 6. Finalmente n vale 8. Ahora nos piden el número total de diagonales medias. Número total de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. Reemplacemos el valor de n por 8 y nos sale 8 por 7 sobre 2 y eso es 28. Quiere decir entonces que el polígono de 8 lados tiene exactamente 28 diagonales medias.